Baterista desde los 9 años, de padre publicista, con una inspiración a través de la música con The Police, con Michael Jackson. Descubre su pasión de creación de contenidos haciendo Vines, estudiando diseño industrial con un enfoque de innovación en la Jorge Tadeo Lozano. Cofundador de El Parche, muchos recordarán estos videos entretenidos que dan inicio a su gran carrera. Y ahora mismo cofundador de Duro Estudio, Creatividad y Ahora Música. Una gran compañía que mueve industrias culturales, creativas y publicidad. Estamos hoy con Alejandro Pacheco, que nos vamos a conocer un poquito el trasfondo de su vida, donde vamos a descubrir que es un berraco en el 6º capítulo de Berracos Pro. Alejo, gracias por ser parte de este espacio. A través de Copu, con una serie de aliados, pues estamos realizando una entrevista a unos amigos que sabemos que la están rompiendo y que son unos berracos. Aquí se ha sumado Bam Bam, se ha sumado Mullen Lowe desde Yeti y el esfuerzo de varios colaboradores para hacer que esto sea una historia que trascienda. Nos hemos encontrado en varios puntos. Hace años, bueno, hicimos algo en el Poli con el Parche, que estaban en ese lado. Se ha sumado mucho y nos ha creído un Copu. Fue modelo del merch que hicimos con Lucho de Cloud. Oiga, Alejo, entremos a hablar porque ser un berraco es una condición muy colombiana de un esfuerzo, de la suma de superación de retos, desafíos, de complicaciones, de historias de vida de quienes trascienden a un punto. Marica se ha hecho de una compañía que hoy es Duro y tiene alrededor de 52 colaboradores. Entre otros, nosotros que somos supermarqueteros, trabaja con 8 marcas de Bavaria. Esto es una locura. Pero hay una historia detrás, un influenciador o creador de contenido que se convierte ya no en un emprendedor, sino en un empresario. Esto ya lleva una escala. Ya la siguiente etapa, obvio. Cuenta un poquito, Alejo, cómo es esa línea, ese momento de inflexión cuando usted dice, marica, esto se convierte en otra cosa y deja un poco ese rol para escalar. A ver, digamos que iniciando el tema del proyecto como con Duro literal, cuando empezó a gastarse con los socios, con Cristian y con María Paula, lo que vimos fue una posibilidad, simplemente fue como una posibilidad de decir, bueno, está bien, hay un hueco ahí de pronto que podemos solucionar con lo que sabemos, digamos a nivel de servicio, de crear de contenido, por la parte de publicidad y la parte de producción, que es como netamente esos tres. Una marca como por ejemplo Bavaria era como, bueno, necesitamos que sean proveedores directos. Sí, pónganse serios. Entonces ahí dijimos como, esto ya es un tema un poquito más grande, ya no estamos jugando a hacer la agencia que les hace las cositas, que no sé qué. Bueno, esto ya es otro escalón. Tenemos que dejar de ser las personas que sí, hacemos contenido, hacemos las vainas, nos relacionamos, a pensar como unos empresarios realmente, cómo vamos a sostener esto, cómo vamos a empezar a crearlo, mindset, hay que cambiarlo. Oye, es que ser emprendedor y pasar a empresario es un poco ya delegar funciones y no estar metido en todo. Confiar, armar equipo, nosotros decimos, es más fácil conseguir nuevos negocios que conseguir gente buena. Total. Porque el tema de talento humano es tremendamente complejo. Pero usted se hizo de unos socios increíbles, bueno, que es Creepy y María Paula, que se encuentran en Sancho haciendo una campaña para Colombia, luego en una conversación en Celina, arman este muñeco de Duro. Cuente un poquito de esa estructura y esa formalidad que converge en 3 líneas, y es estudio, creatividad y ahora música. ¿Cómo se arma ese muñeco? Como te estaba contando, que eran más esas como habilidades que cada uno tenía. Yo por mi parte tenía ya ese know-how de unos varios años en cuanto a creatividad, creación de contenido. Cristian puntualmente tenía también casi que los mismos años, pero enfocado a producción. Tenía su productora de videoclips y todo ese tema. María Paula, pues sus años en agencia, en ya mucho más de publicidad y marketing. Ya teníamos como de cierta manera cada uno como su rol al empezar. Duro empezó como una marca que queríamos que fuera no solamente publicidad, pero pues como nosotros conocíamos a mucha gente y fueron las primeras puertas que se nos abrieron, que fueron ya marcas que están buscando ese servicio, pues la parte de publicidad, que es Duro Estudio como tal, empieza a crecer mucho más rápido. También por cuidar la creatividad era necesario que nosotros también controláramos de cierta manera la parte de influenciadores, pues porque nos pasó, fue como que la creatividad está muy chévere, pero teníamos influenciadores que ya habían firmado de ese otro lado, que no le pegaban a la creatividad, que no sé qué, entonces decidimos de alguna manera también abrir como Duro Talentos, que es dentro de la misma publicidad. Digamos que son esas 3 ramas, que es la parte de influencer marketing, la parte de producción y la parte de publicidad, que viene como una parte estratégica y creatividad. Hasta el año pasado, a Cristian y a mí siempre nos ha gustado la música. Yo, baterista chiquito y la vaina, que me encantaba el tema. Kirby también, pues él tenía mucho afín también a la música. Y de hecho, el proceso de crecimiento de Duro, sale un talento que es un editor, que el man dice como, marica, yo tengo un proyecto musical, yo soy rapero, no sé qué, Y de cierta manera como que a todo le empezó a gustar dentro de Duro el proyecto y la vaina, y Kirby como que lo apadrinó. Por mi lado también, pues mi hermano pequeño, Denka, que es como su nombre artístico, como, vaya, yo lo apoyo, que necesita, pues o sea, lo que sea. Entonces nos acercamos, siempre había como la joda, ¿no? Entre Cristian y yo, como, oiga, si montamos Duro Records, era la primera Duro Records, sí. Pero un día fue como, oiga, pues a ver y vemos qué tal es. Dicho y hecho, llamamos a Jorge Cubillos, que era como uno de los clientes dentro de los videoclips que hacíamos y todo. Denos una charla de cómo funciona esta vaina, pues porque no tenemos ni idea de la industria. Pues entonces fue una clase de todo un día y dijimos, no, eso toca nacer otra vez para entender esa vaina y cogerla desde ahí. El caso fue que él dijo, yo veo mucha oportunidad ahí, y fue como, no, pues o sea, sí, se lo resuelve ya. Re bien. Ya nos ahorramos 15 años de experiencia que tiene el man y nace Duro Música. La excusa perfecta fue como tenemos ya nuestros 2 artistas
Sí. Y pues básicamente eso es como las divisiones o los departamentos que están, digamos, teniendo resultados, los que estamos metiendo todo el tema de inversión, dinero, plata, lo que sea. Aquí hay un paréntesis y es un personaje que arranca con un tema de creación de contenidos muy a la línea influenciador, empieza a virar, a convertirse en este empresario a través de este journey que nos acabas de contar, justamente alineado con una pregunta que te hizo Lucho de Cloud. Sí. Y es un gris tremendamente complejo porque hay una percepción en redes del Pacheco haciendo entretenimiento, haciendo humor, desde luego involucrando marcas, pero ahora el Pacheco del perfil empresario. ¿Cómo se combinan esas dos líneas? Porque hay un personaje cara a una audiencia y una evolución que también entendamos y seamos claros, las redes castigan, son muy duras en los procesos, la gente se queda con una expectativa y ahora hay un cambio. ¿Cómo lo manejamos? Es un proceso, es una vaina, pues porque uno es la vida de empresario, pues porque tengo que responder por ciertas cosas, y la otra que es el proyecto Alejandro Pacheco como creador de contenido. Eso siempre se ha manejado en dos mini empresas, o sea, por mi parte. Entonces, Alejandro empresario, más que empresario, pues obviamente responsable de procesos dentro de la empresa de Duro y departamentos como estoy contando. Y también la otra que es súper importante también y que no hay que dejar morir, que es la parte de creador de contenido. Pero hasta este año, la idea es unir esas dos, es abarcar todo el tema de la creatividad en general. Entonces, sí ha venido siendo un tema donde me costaba bastante porque era, obvio, desde este lado es como, oye, usted tiene que hacer estas cosas y no sé qué. Yo, sí, pero tengo que ir a grabar una historia. Sí, pero tengo que ir a grabar un sketch. Y pues desde acá es como, parce, póngasela. O sea, esto es una empresa seria. Yo decía, esto también es serio, güey. O sea, esto por más joda que se vea y por más chistoso que sea, pues también a unos compromisos de marca incluso. Se prestaba para mí también a muchos pleitos, para muchas cosas. De hecho, mi socia María Paula es también mi manager. Uno creería que ayuda, pero no. Pero ya en este año siento que ya es un tema de evolución. Ya no quiero que sea el Pacheco no sé qué y el Pacheco de acá, sino que se pueda ver, ok, ya sabemos que es un empresario. Hay que hablar del tema de Duro alrededor de un tema mucho más global que puede ser la creatividad. Creatividad del man puede, sí, dentro de la creatividad puede hacer videos chistosos, puede trabajar con marcas, puede hacer formatos distintos, pero dentro de la creatividad también lidera el tema de la marca dentro de Duro, es director creativo en algunos proyectos, sí. Entonces como que ya empieza a tener un poquito más de forma. Que naturalmente, y si está muy bien planeado, pues funcionaría muy bien. Va a funcionar muy bien, claro. Porque convergencia de audiencias en unas sinergias de empresario con un perfil de influenciador y demás. Que siempre habían estado, pero que no estaban tan claras. Claro, de hecho, particularmente cuando nos conocimos, yo dije, Esteban es publicista, inevitable que la forma en la que crea contenido, que arma una estructura. De hecho, viste una conferencia en Click que decía, hay una falla en la lógica, que daba un giro a una metodología creativa, como se piensan las cosas, y dabas cuenta de un qué, un por qué y un cómo para estructurar un video o una campaña, una iniciativa o un contenido. Entonces, en definitiva, hay algo de un aprendizaje que viene de un background del diseño industrial, de la prueba a través del error en una carrera que te convierte ahora en empresario. ¿Cómo funciona esa metodología? Un poquito para explicarle a la gente de qué hablamos y de qué hablaste en Click. Si no, pueden ver la conferencia, hay falla en la lógica en Click, pero cuéntanos un poco de ese mantra de trabajo que estructuraste para aterrizar tu creatividad. Eso nace evidentemente desde lo que la cultivan a uno como cultura del diseño, desde lo que estás contando, desde la carrera como tal, en donde a uno le decían, marica, o sea, para literalmente ser diseñador o hacer diseño hay que leer o aprender de todo menos de diseño. Es como, si te quedas haciendo eso, pues no vas a tener insumos que son importantísimos para lo que uno considera lo creativo de un diseñador, lo innovador de un diseñador, aparentemente de la nada increíble que soluciona problemas. Entonces, basado como en esa manera de pensar y con la rama que da en ese momento la Tadeo, que es un poquito más experimental y no es diseñar producto físico, industrial, sino diseñamos narrativas, diseñemos historias, diseñemos cómo contar la historia que puede permear de pronto un producto. Entonces, ahí se abren las posibilidades muchísimo más a nivel audiovisual, que es donde yo no empiezo a cogerle como el chiste a la situación. Entonces, yo recogiendo todo eso y casi que de manera medio inconsciente a la hora de hacer todos estos contenidos por joder, que empieza con el tema de Vine y resulta en un posible trabajo, pum, ahí de una vez como que el chipcito está de, ok, hagámoslo en procesos, hagámoslo realmente una estructura, para que de alguna manera esto se pueda o enseñar o de alguna manera si uno se pierde uno pueda volver a eso y poder como tocar el suelo y empezar a trabajar desde ahí. Y se une mucho con esa cultura del joder, de que era muy del parche, que era salirse de los estándares, de querer hacer algo que la gente considera como un no me lo esperaba para nada, un factor wow, que yo también hablo de ese factor wow, que es lo que todo el mundo busca, todos los publicistas, todos los creadores de contenido y las mismas personas se meten en las redes sociales, buscan ese wow, ¿quién es esa impresión? A lo largo de esto se convierte como en la estructura que les voy a contar, básicamente, que es la de, pues hay una falla en la lógica. Y es que es lo que yo también he visto bastante cuando yo trabajaba acá, digamos cuando teníamos sentadas creativas con gente, en donde sí se sesgaban bastante por el hecho de tener una solución. Ya hay un brief, ya hay como una especie de rejas de la situación que tienen que llegar a las vainas y muchos caemos en trabajar dentro de esas limitaciones, que es lo que siempre nos han dicho, que es como hay que trabajar fuera de la caja, pero nadie a ti te explica cómo salir de ella y si sales qué hay que hacer afuera, sí, como con qué trabajo yo afuera de la caja. Entonces se convierte en una especie de unos 3 sencillos pasos chéveres, pues uno tiene la lógica muy arraigada a uno, entonces uno mismo se mata las ideas en
entonces uno dice como no, pues por ahí no es, porque yo tengo que llegar a una solución real. El hecho de trabajar ahí, pues obviamente tú vas a tener soluciones, que es lo aburrido, que es lo predecible, que es lo que ya sabemos. Cuando un chiste se nos lo cuentan ya 7, 4 veces, pues ya uno sabe cómo es el chiste y no le deja gustar risa, bueno, se vuelve paisaje. Para mí siempre ha sido como método de decir, ok, el qué tal sí, que es el primer paso. El qué tal sí, estas cosas pasan fuera de la lógica. Qué tal sí, el ejemplo que siempre doy es como sabemos que la lógica es que si me meto un 10º piso al primero, pues me mato. Es la lógica, pero qué tal si no. ¿Cuáles son esas variables que pasan ahí? Entonces empiezan a decir como no, sigo derecho, llego a China, me detengo y no me pasa nada. Ahí empiezan a tener como otras posibilidades, que es ya donde tú detectas el qué tal sí y pasas a la jodazón que yo llamo, que ya es donde todo es posible, cualquier vaina puede ser real y como que es un estilo de vida. Ahí cuando uno empieza a divertirse con esas posibles variables, que ya después es donde concibe el segundo paso, que es ensuciar la cabeza. ¿Qué es ensuciar la cabeza? Llenarnos la cabeza de recursos, de información, de lo que sea, para poder tener de dónde empezar a tener conexiones entre ideas, conexiones entre conceptos y cosas, que va muy de la palabra de le hace todo menos de diseño. La creativa es un juego de conexiones entre conceptos que resultan en algo aparentemente nuevo, dentro de tanta joda, dentro de tanto chiste y no sé qué. Y ya de la tercera parte, pues son todos esos procesos que podemos tener para poder lograr hacer esas conexiones. Que eso pasa mucho, comediantes utilizan mucho ese recurso porque logran hacer esas conexiones. Muchas veces el ejemplo que doy, que su mamá es más fea que un carro por debajo. Entonces son conexiones, contextos distintos que dicen como, uy, marica, sí, fea como un carro por debajo. Esas tipo de cosas son las que generan esos resultados nuevos, creativos, que la gente es como, ah, wow. Entonces si uno está por fuera de esa situación y trabaja como esas metodologías, pues puede llegar a soluciones o cosas que la gente dice, ¿cómo se le ocurrió esa mierda, perro? Y yo, pues obviamente yéndolo a la mierda, literalmente. Mezclan esas tres cosas con diversión, que para mí la diversión es como eso, y lo dijo Albert Einstein, la creatividad es eso, es la inteligencia divirtiéndose. Entonces, pues es básicamente, esa es como la estructura de la falla en la lógica, pero eso es como la metodología un poquito. Alejo, ese mantra del jodazón, esa metodología creativa para conseguir resultados efectivos, pues han tenido un proceso increíble y entre otros es el error. El error es clave, el cagadón, no creo que sean uno, son primipaladas, son un montón de embarradas. Cuente una vez de este proceso de llegar hasta aquí. ¿Cuál le ha marcado y te ha aprendido más? Más que sea uno en específico, han pasado el resto como en distintas áreas y como en situaciones distintas. Ha habido problemas en momentos financieros también, donde la primiparada que uno tiene el presupuesto completo y la vaina y se cotiza y todo, pero no se tiene en cuenta retenciones. Eso fue un cagadón brutal, o sea, de los grandes, porque básicamente era una campaña con influenciadores que cobraban grande, obviamente todas esas retenciones eran grandes, no se tuvieron en cuenta y básicamente tuvimos que pagar esas retenciones, era de las ganancias del proyecto. Entonces fue un proyecto grandísimo en el cual no ganamos, que tocó pagar de cierta manera eso, básicamente entre comillas, porque pues sí hubo una vaina ahí, pero un aprendizaje también como en temas de procesos a nivel financiero, pues porque sí hay que estar de cierta manera encima de la situación. De logística han pasado muchísimos, en producción siempre pasan muchos momentos así. También una primera que es como que siempre tenemos ahí en la cabeza y es, trabajamos con un deportista olímpico, en ese momento tocaba recoger una situación y se le mandó un Uber se mamó a esperar porque pues el man quería esperar un ratico más, bajó, el man no veía el Uber, se emputó, se fue y toda la producción como, ¿dónde está? Yo, no, se fue. ¿Y por qué se fue? Pues porque le pedimos un Uber y el man como que no esperó. Digo, ¿cómo le va a pedir un Uber a un deportista olímpico? O sea, póngale un conductor que le espera lo que tenga que esperar a ese man, pues porque es un tema de tiempos. Pero son ese tipo de vainas que es como a nivel creativo, es cierto que los cagadones como que se pueden maquillar mejor. He podido pilotear porque digamos que nuestra ideología siempre ha sido un poquito eso, como, ok, hay un problema, pero resolvámoslo. Creativamente, pero resolvámoslo. Manejar un equipo que es parte de ese proceso a esta escala y en este momento donde hay 52 colaboradores, tiene un aprendizaje increíble. ¿Qué es lo que más a Alejandro Pacheco le ha marcado, le ha trascendido a su vida personal como aprendizaje de liderar con influencers, creativos, ejecutivos, editores, socios, clientes? ¿Cuál es ese gran aprendizaje? Pues yo creo que eso también es a nivel de relaciones en general, pero cuando uno está trabajando, obviamente uno, la paciencia y la comunicación, de alguna manera, siempre ha sido eso. O sea, como que lo que te contaba, de alguna manera se comunica como realmente uno aprendió, ¿no? Como con sus jefes anteriores o con sus profesores de pronto, que le enseñan a uno las cosas. Por ejemplo, en mi parte siempre era enseñándome a punta de retarme, como decirme como, eso es lo que tiene, perro, eso lo puedo hacer no sé qué, y no es como, ah, sí, perro, entonces te voy a dar el doble. Sí, como mi lógica a la hora de empezar a tratar de cierta manera temas de creatividad, temas de resultados, temas de todo, y uno empieza a chocar y uno tiene esas mismas dinámicas de pronto con otras personas o con otras áreas que no están acostumbradas de pronto a ese tipo de comunicación, y uno se da cuenta que baila, o sea, lo toma por otro lado que no es, sí, uno pasa generacionales con otra también. Entonces es como un tema de decir, ya situaciones donde hay que meter un poco también como más de personalidad y aprender como habilidades de comunicación. Eso ha sido como lo que más he aprendido y que le queda a uno para la vida. O sea, a este punto y un 2025 de Alejandro Pacheco, si se tatuara un statement de ese aprendizaje, de esa vida, de ese recorrido. Y es que duro es como ese elemento que potencializa a propósito. Hablándole un poquito más conceptual, como más general, toda persona que tenga un talento, una pasión, pues digamos que se considera que ya tiene un propósito como tal, y eso aplica también no solamente a las personas, sino marcas, emprendimientos, proyectos en general, que es donde duro viene a ser como ese potencializador mediante la creatividad para que el propósito realmente tenga un impacto más interesante, mayor, relevante. Siento que es como ese como... Y en toda esa cantidad de trabajo, porque hemos hablado un montón de trabajo y proyectos, un momento de convergencia clave en duro, hay un Alejo Pacheco detrás que tiene unas rutinas
de vida y queremos entenderlas. Cuéntenos un poquito porque usted hace yoga, marica, ejercicio, tiene que distraerse, la creatividad no puede estar ocupada todo el tiempo en trabajo. ¿Cómo funciona ese pacheco detrás de él? Pues de hecho fue a punta de choques porque eso es un tema de hecho que yo traté con temas psicológicos y todo como terapia. Porque siempre, toda la vida me ha pasado. De cierta manera como que ha sido un miedo que siempre había existido porque de cierta manera yo siempre estuve muy enfocado en mis metas a nivel laboral. Sí es un tema donde dice hay que tener un poquito más de tiempo de dedicación al resto de las cosas que me pasaban antes y que siempre me reclamaban inclusive mis amigos, parejas. Entonces ha sido como un proceso de decir ok, hay que mochar un poco el tiempo al trabajo, que es lo más difícil porque dice como estoy siendo un vago, estoy siendo no estoy dando a mi 100, pero cuando uno ya digamos que asume la situación y decir estoy dando el resto del porcentaje a esas otras áreas, realmente estoy dando el 100 en todo, ¿sí? Como que ya, ok, si yo me siento en esta situación, entonces por eso es que ya ahorita es como, no, tengo que estar también físicamente bien, mentalmente una chimba, cuidar mis momentos también de diversión, de familia, de relaciones, para que cuando yo llegue a trabajar esté otra vez bien. Entonces tocó hacer como de todo un poquito. Alejo, a este punto no se llega solo. Siempre hay unos advisors, unos mentores, unas figuras inspiradoras que le han seguido en su camino. Cuéntenos un poquito quiénes han sido. Ha sido como en varias como situaciones, puntualmente también personas como en esta etapa como de emprendimiento, como de empresario, business, ahí por el tema. Sin joder, ha sido como también mis socios, digamos de esa manera, hemos crecido a la par y como que cada uno tiene una habilidad muy destacada en lo que estamos haciendo como con Duro. Para mí el gran referente chévere así a nivel creativo pues ha sido Pharrell Williams. Para mí ese man es como que de todo lo que hace, es súper creativo, increíble, pues obviamente se lleva al hombro la palabra creatividad en todo lo que hace y lo hace como con estilo, una chimba, y vemos que él tiene muy como permeado el tema de ok, creatividad muy chévere, pero cómo lo llevamos a business, cómo lo llevamos a negocio, cómo lo llevamos a un proyecto que realmente sea de ese nivel impactante que todo lo que el man toca, pues es como a nivel de contenido. Para mí Juan Pazurita también ha sido un creador de contenido muy chévere que también ha llevado ese tema desde que fue muy casi a la par que se empezó el tema de Vine con él, yo también, entonces como que he visto como su crecimiento como creador y aparte como empresario en todo lo que está haciendo, como ya storyteller, como lo lleva hasta esos niveles tan increíbles, y pues ya vemos el impacto que el man también tiene a la hora de contar historias. Entonces siempre ha sido como ese referente también chévere, también de puntualmente lo que hago. Sí, que inspiran un montón. Oiga, Alejo, y en esa línea seguramente también habrá quizás una marca, no solo para trabajar, quizás para hacer collabs, hoy que están más que nunca en furor, con los que ustedes se soñarían, no ustedes, sino con sus socios, con el equipo. Sería como Duro con, ¿no? Pero trabajar cosas interesantes a nivel de contenido, parece que Dude Perfect es una cuenta demasiado, o sea, se presta para hacer muchas cosas que uno de verdad quisiera como experimentar. Me gustaría mucho trabajar con ellos también. Oiga, Alejo, usted nos ha contado una historia increíble de ser un berraco, y esto es pasar de un creador de contenido a un emprendedor y ahora un empresario. Hay algo muy importante para tener en cuenta, y es siempre se va a tener en cuenta que hubo un Pacheco joven, un Pacheco haciendo Vines. Si usted tuviera ese Pacheco al frente y le pudiera dar un consejo, ¿cuál sería? Una vez hablé de esto también en redes. Es como una dinámica que a mí me gusta hacer, no solamente con el Pacheco chiquito, sino también con el Pacheco como del futuro, el más grande. Tener esa comunicación a veces y como intentar tener momentos íntimos donde yo le doy con esos consejos, de pronto le digo unas cositas. Pero si es puntual al de chiquito, de pronto al que empezó con el tema de Vine, diría que a lo bien quizá las mismas cosas que está haciendo. Tal cual. Con las cagadas. O sea, con todo. Yo siento que si le cambia algo, de pronto le diría que creo que va aprendiendo un poquito Excel en el proceso. Números. Habilidades administrativas. Sería una chimba. Ahorrar, de pronto, pues todo el mundo le diría a la gente también que ahorre un poquitico, pero tal cual se gastó la plata en ese momento para aprender, lo hizo bien. Oiga, y terminando, porque esta historia de verdad que ha sido de total berraquera, y tal es el concepto de Berracos Project, y es decir, un poco como lo hizo Snoop Dogg cuando en Hall de la Fama le dijeron, o él más bien de un discurso diciendo, I wanna to tell me, quiero agradecerme. ¿Usted por qué es agradecido y por qué es un berraco? Yo podría decir que soy un berraco porque, a pesar de muchas circunstancias y muchas personas alrededor, empezar a hacer cosas que de verdad no le gustaban, y a pesar de que la gente decía como eso no es un trabajo real y no sé qué, mantenerse como con esa templanza un poquito, lo que realmente ha llevado a que yo esté de punto acá, y no solamente en el principio, sino en todas las etapas. No se supone que tampoco un creador de contenido, ese tipo de contenido, no se supone que nos involucremos tanto en procesos creativos en la hora de la marca, sino simplemente hacer videos. No se supone que hagamos entrevistas, sino atrevamos a hacer muchas cosas muy raras que al principio no se creen, la gente es como lo toma de chiste. Hasta este año empiezan a tener todavía como, no, sí, man, sí tenía razón. Sí tenía razón en muchas cosas, y yo siento que esas ganas de callar bocas un poquito por demostrar que no podía hacer esas cosas, personalmente creo que eso es lo que me hace a mí un berraco, podría decirse. Bueno, hablaron de los resultados. Usted es un berraco. Gracias, Rito. Uy, gracias. Re bien.